Bueno, pues como es el primer bloque de vocabulario, el primer contenido de vocabulario que vamos a estudiar, nos vamos al bloque 2, ¿no? Que es donde se encuentra el vocabulario. Aquí estamos, ¿no? Vocabulary. Bueno, hay nuestras primeros, perdón, cuatro primeros entradas, enlaces, como queramos llamarlo, pero que simplemente pues no nos vamos a detener ni nada, solo los muestro y los perdón, el word building ahora mismo lo dejamos a un lado. Me refiero entonces a los tres siguientes que son Basic Vocabulary, Common Verbs in English and Irregular Verbs List. Bueno, esto como indica la primera entrada es lo básico. Por eso normalmente, pues ya digo, se suele hacer la presentación, pero no estamos en clase como si íbamos a hacer con el siguiente. De hecho, a lo mejor puede que incluso si has pasado, como tu caso Jesús, por el nivel 2, puede que alguna de las fichas y tal os suene. Sí. Bueno, nada, esta primera entrada son unas fichas que, como su nombre indica, es vocabulario básico, esto de lo básico de lo básico. Hay como varios grupos, ¿no? Pues numbers, colors, days of the week, um, classroom English, strings, es decir, campo semántico muy básico, todo muy básico, que deberíamos ya saber. Y si no, pues aquí tenemos la referencia para echarle un vistazo, ¿vale? Esa sería esa primera entrada, la que digo viene marcada como Basic Vocabulary. Y luego tenéis otras dos más, que son, que ya específicamente dedicada a verbos. Una es la Common Verbs in English, pues igual, ¿no? Porque son verbos también muy básicos. Es decir, esto es de los que hay que partir. Insisto, de los que deberíamos más o menos de conocer. Y si no, pues nada, se le echa un vistazo, porque ellos son muy básicos, ¿veis? Everyday activities. Este primero también son verb phrases, con acciones o actividades que pueden ser también habituales. eh, más verbos, más sintagmas verbales. Es decir, son tres fichas que además están sacadas precisamente del material que hemos utilizado concretamente nivel 2. Pero ya digo, bueno, no es ni mucho ni poco, está bien, pero digo, como referencia de base. Es decir, esto mínimo de aquí tengo que partir. Y la tercera entrada de este, digamos, grupo de vocabulario básico, de vocabulario esencial, pues sería la lista de los verbos, ¿vale? Ya nos referiremos a ella, volveremos a ella cuando estudiemos el past simple y ya nos referiremos también. Y ahí tenéis pues una propuesta de lista, ¿vale? De verbos irregulares. Por lo tanto, ese Basic Vocabulary, Common Verbs in English y esto es Regular Verbs List es lo básico. Es decir, hay que construir a partir de aquí. Y si yo reviso y veo que hay palabras que no me acuerdo o que de repente debería haber estudiado y no he estudiado, pues para eso está, para añadirlas al vocabulario. Y a partir de la siguiente entrada, Family and Relationships, pues ellos son campos semánticos dedicados a temas específicos, ¿no? Temas específicos además. Hola, adelante, por favor. Bienvenido. Justo estamos empezando ahora, ¿eh? No habéis pedido nada así. Eh, Por aquello quizás de la deformación profesional de los ingleses. Como se supone que siempre son tan puntuales, no sé. Ok, no hay problema. No, estamos con el vocabulario, ¿vale? Le decía a Jesús que hoy quiero que la primera parte de la explicación vaya a trabajar el writing, ¿vale? Va a haber una presentación general del writing y luego el texto que vais a escribir, que os voy a pedir que escribáis, es una descripción, ¿vale? Por lo tanto, antes de eso, y es por donde estaba, estamos haciendo la presentación del bloque 2 del vocabulario, ¿vale? Para ver aquí un poco de vocabulario sobre descripción, como digo. Comentaba que dejando de lado la entrada de word building, las tres primeras, Basic Vocabulary, Common Verbs in English, and Irregular Verbs List, esto ni siquiera lo vemos ni repasamos ni nada, porque esto es como más o menos se puede intuir lo básico básico. Es decir, de lo que hay que partir. Entonces, pues nada, revisarlo, echarle un vistazo y si hay alguna palabra que es lo que estaba justo ahora diciendo, que no
que no conozco o que veo que, ya digo, que no controlo o que no me acuerdo, deberíais añadirla al vocabulario, porque insisto, esto es todo lo que vais a encontrar en esas tres primeras entradas son muy básicas. ¿Veis? Y no entendéis todo, entonces, perfecto, no hay problema. Y después de Irregular Verb List, a partir de lo que dice Family and Relationships, ya son los campos semánticos que vamos a ir viendo a lo largo del curso y que están reconocidos o intuidos, según la redacción del documento oficial este, en ese, ya digo, en el documento oficial, en el boletín de la Comunidad de Madrid, que recoge un poco qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que hay que trabajar en, para hacer este examen del acceso, esta parte del examen de inglés para el acceso al grado superior. Es decir, está un poco los campos semánticos seleccionados y escogidos basándonos en lo que nos dice, digo, ese documento oficial. Siempre y cuando se entienda, porque a veces las redacciones legales son pueden ser tan generales o tan dadas a la interpretación que muchas veces uno tiene que deducir qué es lo que te están diciendo. Pero bueno, más o menos tenéis un bloque de vocabulario que yo creo que es bastante completito. Todo lo que es necesario. Vale. Y aquí sí que nos vamos a centrar, puesto que, como digo, la idea es hacer una descripción. Vámonos al apartado específico dentro de este bloque 2 que habla de ese vocabulario que es útil para la descripción. Concretamente lo tenéis debajo de Clothes, que dice Description Vocabulary. ¿Vale? Bueno, pues pulso ahí. Estamos a recordar el bloque 2 que es el del vocabulario. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La entrada número 7, Description Vocabulary, esa es la que nos vamos a ocupar ahora. Sí, justo ahora mismo. Entonces, si ya pulsamos ahí y entramos en la sección, tenéis dos archivos, ¿no? El primero, el que dice Description Vocabulary, bueno, pues lo proyecto y ahí, digamos, vamos a pasar de forma un poco más rápida, porque además ahí tenéis la palabra en inglés y el significado, ¿vale? Este es el primer archivo, el que dice Description Vocabulary. Está dividido como en dos categorías. Primero se recoge vocabulario, fundamentalmente adjetivo, de physical appearance, ¿vale? Y luego tenéis personality, personalidad, ¿vale? Entonces aquí tenéis una selección de los más usuales, de los más comunes, adjetivos que yo puedo utilizar a la hora de describir una persona o de describir a alguien, ¿vale? Tanto si es physical appearance, como digo, como si es de personalidad, ¿vale? Esto está bien, es decir, con este vocabulario ya tenemos una muy buena base y está bastante bien. La que sí vamos a ver, nos vamos a detener un poquito más porque además están los significados y quizás haya que dar algún tipo de explicación más, es el segundo archivo que ahora muestro. Vale, mirad, el principio que yo seguí para hacer todos los vocabularios, todos los campos semánticos, es ofreceros un montón de palabras. A veces incluso diré, pero bueno, qué barbaridad, qué cantidad de palabras. Sí, ese es el principio. ¿Para qué? Pues para consultar, para revisar, para leer, tengáis lo máximo. Pero de todos esos vocabularios que vamos a ir viendo a lo largo del curso, esa cantidad de palabras que en cada vocabulario se os va a ofrecer, yo siempre voy a decir, pues mirad, aquí escoger entre 10, 15 palabras como mucho. Y como lo trataremos aquí en clase y diremos hablaremos de los significados, etcétera, será fácil, vosotros podréis identificar fácilmente cuáles son esas 10 o 15 palabras que de todas esas debéis extraer. Porque al fin y al cabo luego, ¿en qué podéis aplicar ese conocimiento del vocabulario? Bueno, en la lectura del texto y cuando vosotros directamente escribáis algo. Ya digo yo que tampoco es necesario de tanto vocabulario, ¿vale? Pero ya digo, la recomendación será esa, de todo lo que se os ofrezca, pues escoger aquellas que son más relevantes, más importantes dentro de cada tema, que insisto, con lo que hablamos aquí en clase quedará más o menos claro, y incorporarlas o trabajar. ¿Vale? Bueno, pues ya digo, como esta primera ficha tenéis lo que es el adjetivo con su significado, que simplemente es revisar. Seguro que hay muchas de estas palabras, o varias, unas cuantas de estas palabras,
tanto en la parte de physical appearance, como tall, short, medium, height, slim, fat, thin, o large, overweight, young, etcétera, etcétera, que ya la conocéis. E igualmente, bueno, hay otras, a lo mejor hay algunas que son un poquito más específicas, como middle aged, o por ejemplo lo que decimos de está o tiene 30 años, ¿no? O una forma de decirlo en inglés muy en inglés es esa que dice in mine. Julia is in her 30s, que en español diríamos Julia tiene 30 años, ¿vale? Bueno, más o menos. Y luego ya dentro de la parte de personalidad, pues igual, ¿no? Tenéis también toda una serie de adjetivos, insisto, bastante comunes, para hablar de estados de ánimo, de características de la personalidad, etcétera. Bueno, eso quedaría por ese lado. Cerramos aquí. Y volviendo a la sección del vocabulario de descripción, ahora sí, aquí sí nos vamos a detener un poquito más. Nos vamos a ese segundo archivo al que dice Description Vocabulary Extra. He traído impreso de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a trabajar hoy, de todas las secciones y demás, pues lo he traído los archivos impresos. Si alguien lo quiere, tengo copias de sobra por si alguien quiere. Bueno, describing personality, ¿ok? Estas fichas que están tomadas a lo largo del curso, vamos a ver diversas fichas tomadas de este libro. Esta es la primera. Y decía que está tomado de un libro específico de vocabulario y ya con cierto nivel. Es decir, el vocabulario que vamos a ver en estas fichas es bastante especializado ya. Bueno, pues está bien. Ahí tenéis esa posibilidad, esa oportunidad que os ofrezco con palabras, una que sí que sonarán, otras que son totalmente nuevas, para que, pues, como decía, no solo para incorporar a nuestro vocabulario lo que consideremos y demás, sino que recordad que lo hemos repetido en alguna que otra clase, si hay posibilidad de con lo que yo haga, el ejercicio, la pregunta que responda, el texto que yo escriba, de hacerme notar positivamente, es decir, que haga algo, escriba algo, haga una frase que me permita, el que permita al corrector diferenciarme a mí del resto, eso siempre será positivo. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una serie de palabras, insisto, hay algunas un poco más comunes, como intelligent, clever, y otras que son, pues, mucho más específicas, como por ejemplo puede ser abajo el crafty, ¿no? ¿Quiere decir eso que me las tengo que aprender? No, no. Pero ahí tenéis esa posibilidad, estas palabras más específicas, más especializadas, oye, si incorporo alguna y la puedo utilizar en su momento, llamará la atención positivamente del que corrige, ¿vale? Y siempre eso es positivo. Bueno, fundamentalmente, como veis ahí, esta ficha, este apartado se centra en la personalidad, personality. Primero tenemos una sección en donde nos ofrecen adjetivos, como dice ahí, para hablar de la intellectual ability, es decir, de la capacidad intelectual, ¿no? Es decir, referido un poco a ese tipo de actividad, ¿no? Y hay como tres apartados. El primero dice lots of ability, es decir, para la gente que es lista, inteligente, y tenéis todos esos adjetivos: intelligent, bright, clever, sharp, shrewd, gifted, talented, brainy. Todo significa más o menos lo mismo. Inteligente, listo, todos por igual, ¿vale? No es que uno signifique tal, otro significa una cosa, no. Todo significa exactamente lo mismo. Eh, Talented con talento, como gifted, que también es alguien que tiene talento, pero insisto, alguien que es inteligente, capaz. Si hace una especificación, se dice brainy, que se utilizaría fundamentalmente en contextos más informales o más coloquiales, ¿no? Mientras que el resto es más o menos eh, neutro, ¿vale? Tiene además, por ejemplo, palabras muy usuales como bright o como clever o como sharp. Esas tres sí son bastante comunes. Insisto, mientras que el resto es más o menos neutro, brainy sí que es eh, específico. Había unos dibujos por ahí que eran Pinky Cerebro o algo así, ¿acordáis? Pinky and Brain. No sé, que me voy a dar a la cabeza con lo del Brain, porque Brain es cerebro y Brainy es como ser, y que una traducción literal sería cerebral, no lo que diríamos, esto es un cerebrito, algo así, esa sería la idea del Brain. Bueno, ahora nos vamos al opposite, que es lacking ability.
Es decir, que ya no tiene tanta habilidad. Literalmente, ese lacking se traducirá por le hace falta capacidad. Esa sería la traducción literal. Bueno, pues igual, ¿no? Tenéis stupid, foolish, simple, silly, brainy, stuffed, dumb, dim, thick. Todas igual, significa lo mismo. Tonto, estúpido, bobo, imbécil. Bueno, ya ahí el rango que cae. Sí, sí, exactamente. Y fijaos, nos especifican que los últimos cinco, es decir, brainless, daft, dumb, dim, thick, son bastante informales e incluso pueden tomarse como offensive, es decir, como ofensivos, como insultantes. Sí hay que tener cuidado. De hecho, yo no los utilizaría en un writing. De repente, a lo mejor me ayuda a reconocerlos en un texto, pero como que resultarían, ya digo, pues un poco hostiles. Si describimos a una persona como thick o como thin o dumb. Fijaos qué curioso, por ejemplo, thick significa también, el significado original es una sustancia espesa, ¿no? Pues thick, that's right. O, o thin, el sentido original de thin es cuando las luces están, digamos, suaves, ¿no? Esto que a lo mejor no sé si alguno lo tenéis en casa, que hay ahora que el interruptor no es encendido apagado, sino que regula con más intensidad. Bueno, pues cuando están, digamos, la luz baja, es thin light. Claro, o sea, alguien que no tiene mucha luz cerca. O sea, que toman un poco, va un poco por ahí. Ajá. Lo voy a ver porque sí, damas. Esa palabra además es bastante coloquial, efectivamente, y claro, sí, es casi como un insulto. Dumb es la que hemos visto, que por cierto la B es una silent letter, no se pronuncia, y as es culo, ¿vale? Entonces se junta damas y es pues un imbécil, pero te digo, pues es un insultante, ¿no? Bastante coloquial, puede ser ofensivo. That's right. Ok. Y por último, dentro de estas capacidades intelectuales, dice clever in a negative way, using brains to trick or deceive. El inglés tiene una serie de adjetivos, y aquí tenemos esos tres, que específicamente indican que alguien es inteligente, pero que utiliza esa inteligencia para el mal. Pues, es decir, que la utiliza para engañar, para salirse con la suya, para manipular. Quizás de los tres, cunning, crafty and sly, es decir, tres adjetivos que se traducirían, digo, que indicarían, repito, que son una persona inteligente, pero para utilizar su inteligencia de forma negativa, la más común es cunning, la que más aparece, ¿no? Pero digo, crafty o sly tampoco que sean superadas, pero cunning, pues eso, ¿no? Que es inteligente para el mal. No sé si en español a veces tenemos algunas como taimado, um, ahora mismo no me viene así algún otro sinónimo. Sí, pero con maldad, porque a veces el espabilado, bueno, dice exactamente, pero cuando alguien es cunning o crafty o sly, es que realmente, sí, como, sí, totalmente, sí, 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 sí. Lo interesante es saber eso de que, de que especifica inteligencia para el mal. Sí, sí. Bueno, attitude towards life, es decir, actitudes, cómo nos enfrentamos, digamos, cómo alguien se puede enfrentar al mundo, al digital, ¿no? Bueno, aquí tenéis como pares, ¿no? De adjetivos. Pues bueno, pessimistic, optimistic, just like in Spanish, es muy parecido, ¿no? Extroverted, introverted, igual, ¿no? Lo de extrovertido, introvertido, que si eres abierto o si eres más retraído en ti mismo. Tense o relaxed, también parecido al castellano. Y fijaos que como versiones un poco más coloquiales, sobre todo stressed out, como alternativa a tense tenéis wound up o stressed out, ¿vale? Sobre todo esta última es como more informed, es decir, más informal. Tense and relaxed. Sensible and down to earth.
este significa lo mismo, son como sinónimos. Sensible no es sensible, recordad, es un false friend, es sensato. Alguien que tiene la cabeza bien amueblada, ¿vale? Sensible, sensato. Sensitive, esto es cuando explicamos los false friends, siempre se suele utilizar este ejemplo, ¿no? Entonces tenéis por un lado este, sensible, que como digo es sensato, y sensible en inglés sería sensitive. Entonces, esos false friends, estas palabras que en inglés parecen igual a una en español, pero no significan lo mismo. Uno ve sensible y dice, pues esto es sensible, es sensato, y tal. Y un sinónimo de sensato, que sería un poco equivalente a lo que nosotros decimos con los pies en la tierra, es down to earth. ¿Vale? Es otra forma de decir también sensato, ¿no? Con los pies en la tierra. Y por último, attitude towards people, es decir, un poco antes era como hacia el mundo, ¿no? O cómo te relacionas y tal. Y ahora cómo es esa actitud, esa relación, pero con otras personas, ¿no? Bueno, si, como dice, disfrutamos y nos gusta, enjoying all this company, estar con otra gente, pues tendríamos sociable, que es como en español. Gregarious, que esto es bastante formal, ¿eh? En español tenemos también gregario, cosa que es un adjetivo de uso, ya digo, pues bastante formal. Pues en inglés, gregarious. Hay como, ten en cuenta un principio general. Cuando haya una palabra en inglés que se parezca a una en español y que signifique lo mismo que en español, esa palabra es muy formal en inglés. Es más, de repente habrá mucho inglés o alguien que hable inglés que le digas gregarious y no tenga ni idea de lo que le estás diciendo. ¿Vale? Porque son palabras que proceden del latín que de repente han seguido una evolución parecida como la podemos tener en castellano, pero el latín es un idioma externo al inglés, ¿no? Ya sabéis que el inglés no es un idioma romance, se cree de lo que era el germánico, bla, 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 bla. Bueno, entonces, todo aquello, insisto, toda aquella palabra que se haya tomado del latín y que por lo tanto en el inglés moderno, en el inglés actual, se parezca a otra en español y signifique lo mismo, tanto en inglés como en español, suelen ser muy, muy formales, ¿vale? Cuando estamos en desacuerdo con otros, ¿no? Pues quarrelsome or argumentative, es decir, gente a la que le gusta pues discutir, ¿no? Es decir, alguien que se mete, ¿no? Pues es quarrelsome o it is argumentative, ¿vale? Alguien a quien le gusta discutir. Bueno, aquí esto se lee por sí mismo. Cruel, sadistic, ¿ok? Que también son parecidos al español. Bueno, si queremos identificar a una persona, pues que es relajada, que es con la que gusta estar, ¿no? Uno disfruta de su compañía, es eso porque es una persona que se altere, una persona a la que todo le viene bien. Bueno, el mejor es easy going, ¿ok? Easy going es ese tipo de persona, que todo le parece bien, que está siempre tranquilo. Un sinónimo parece sería even tempered, que literalmente se puede decir como que no se enfada porque su carácter, su temper está siempre a nivel, que es even. Even es un adjetivo que significa liso, ¿no? A nivel. Pues si es even tempered, pues una persona pues tranquila, que no se enfada. Y una laid back, pero este es más informal, ¿vale? También significa igual, relajado, tranquilo, que se lleva bien con todo el mundo, pero laid back es una versión más coloquial. Bueno, en cuanto se es educado o no, en este caso, cuando no se es educado, pues impolite, rude, son muy comunes, ¿vale? Para decir mal educado, impolite o rude. Tanto aquí estamos aplicando a la persona, pero también puede hablarse de una acción, ¿no? A lo que es esa rude something. Y el manner, que ese es un poco bastante más formal, y discourteous, de pronunciación complicadilla, que ese es el más formal de todos, ¿vale? Porque este se parece a descortés en castellano. Por eso es el más formal. Bueno, honest es sincero, honesto, ¿no? De hecho tenéis honest, sincere. Es decir, esto es cuando alguien, pues eso, dice la verdad, y honesto, sincero. Honest, ¿vale? En el caso de la pronunciación no es honest,
como ocurre otras veces, ¿no? Que esa H indica una aspiración. En este caso es una silent letter también, es una letra muda, como digo, honesto. Trustworthy, trustworthy y reliable vendrían más o menos a querer decir lo mismo. Son personas en las que se puede confiar, ¿vale? Confiable, bueno, no sé si exactamente en inglés, en español existe tal, pero bueno, trustworthy literalmente sería digno de confianza. Trust es confiar, ¿no? Y worthy viene de worth, que es merecer la pena, y claro, pues trustworthy o reliable, ¿vale? Una persona trustworthy o reliable, insisto, que se puede confiar. Y por último, bueno, pues jealous, que es celoso, o envious, envidioso, ¿vale? Y ya volveríamos un poco a un sentido negativo. Jealous y envious. ¿Ok? Bueno, por hecho ahí tenemos pues, selección. Repito cómo yo me enfrentaría al vocabulario. Oye, si prefiero que esté entero, perfecto, pero no, no es necesario, sino que con lo que veamos aquí, luego con que reviséis un poco en casa, seleccionar, ¿vale? Ya habéis visto cuáles son, lo hemos destacado, cuáles son los más usuales, ¿no? Y al final salen pues 7, 10 como mucho, ¿vale? E intentar incorporarlas de alguna manera, de forma que al final del curso vaya a haber trabajado y se va a haber quedado de alguna manera aquí bastante vocabulario, ¿vale? Y os va a ayudar a comprender mejor los textos, a redactar mejor y tal, pero tampoco os obsesionáis con aprenderlo todo de memoria. Revisad, leedlo, etcétera, porque las palabras más usuales nos van a salir en los textos, vais a poder identificarlos, ¿vale? Pero bueno, ya digo cuál es el principio, ofreceros ese vocabulario para que tengáis ahí ese repositorio y lo utilicéis un poco a conveniencia. Vale, pues hasta aquí este primer vocabulario.